Usted tiene su Biblia, hermanos. Trajo su Biblia. Voy a suplicar que la abra al libro de Corintios, segunda de Corintios. Y vamos, hermanos, al capítulo 9 de segunda de Corintios. Si usted tiene el capítulo 9 abierto, ubique el versículo 6 al versículo 11. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción de la Escritura. Este es segunda de Corintios, el capítulo 9, y vamos a ubicar el versículo 6 al versículo 11. Abramos nuestras Biblias a esa porción de la Escritura. Nuevamente es un pasaje que tiene que ver con nuestra miniserie sobre la generosidad, sobre la oportunidad de dar a la manera de Dios. Es una porción increíblemente preciosa. Tiene definitivamente sus desafíos, pero en relación a nuestro entendimiento es un pasaje que definitivamente tiene mucho que decirnos, mucho que podemos nosotros entender en esta porción de la Escritura cuando se trata de la economía de Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, leo de la Reina Valera, que dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Que el Señor bendiga la palabra leída. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es linda. Señor, gracias porque tiene poder para sobreedificarnos, Señor. Aquí estamos ante ella con gran expectación, con el deseo, Señor, de aprender, Señor, de tus estatutos, ponerlos, Señor, en práctica y poder, Señor, en todo, Señor, beneficiar tu reino y, Señor, engrandecer siempre tu nombre. Te bendecimos, te amamos, te damos muchísimas gracias por lo que tú eres, Señor, y lo que haces. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Esta porción de la Escritura es preciosa en el sentido que es, digamos, sencilla en su entendimiento, tal vez complicada en el sentido de traducir esos principios en una vida que realmente honren al Señor. Pero es un pasaje que no solamente en su estructura es sencillo, en su entendimiento es sencillo. Uno de los elementos difíciles, aparte de la aplicación, de la implementación de esta porción bíblica, es que el ambiente en que nosotros vivimos a nuestro alrededor, cuando vemos, por ejemplo, el mundo que está a nuestro alrededor, por ejemplo, nuestra cultura, no nos ayuda a poder apreciar esta porción de la Escritura. La cultura en que vivimos, el mundo en que vivimos, por ejemplo, tiene esa pasión, por ejemplo, tiene esa ansiedad por hacerse rico y muchas veces a toda costa. Usted respira eso, hay un ambiente de enriquecerse y entre más rápido mejor. Como que hay una tendencia, usted habla con cualquier persona en el trabajo, aún en la familia, y cuando no son creyentes, no tienen conciencia de Dios, como que todo se resume alrededor de lo que la persona tiene. Muchos realmente miden y lo miden a uno de esa manera. Por ejemplo, nosotros conversábamos con mi esposa, cuando yo apenas conocía a mi esposa, no todos, pero parte de los familiares, miembros de la familia de ellos, básicamente lo medían a uno en base a lo que tenía, y si no tenía nada, pues tú no eras nada, punto. Y la mentalidad es esa muchas veces en el mundo que nos rodea. Somos medidos en base a lo que tenemos. Y entonces
Si tenemos, entonces somos alguien, somos de buena familia, ¿no? Y si no tenemos nada, pues verdad, salado, ¿no es cierto? Y entonces la mentalidad, ¿me entiende?, del mundo afuera es esa, no solamente eso, pero en círculos cristianos usted encuentra también una tendencia, y la tendencia es a lo que se le ha llamado, es un movimiento tremendo, terrible, destructivo, que es el evangelio de la prosperidad. Y básicamente el evangelio de la prosperidad tiene que ver precisamente con eso, la prosperidad. Muchos cristianos, en mi consideración, cristianos entre comillas, han abrazado esa idea que Dios, la voluntad de Dios es que todos los creyentes sean ricos. Y entonces Dios básicamente es forzado por enriquecer al mundo que está a su alrededor. Los cristianos que tienen supuestamente fe para creer que Dios tiene que de alguna manera hacerlos ricos, y tú no eres rico, entonces es porque hay desobediencia o tal vez hay un pecado escondido. Y entonces creemos nosotros muchas veces, o ese sistema de creencia lo pone a uno como un creyente que lee las Escrituras, se da cuenta que el Evangelio no se puede resumir a lo que tú tienes. Tú no eres en base a lo que tú tienes. ¿Cuánto tienes? Poco, mucho. El Evangelio no es ese. El Evangelio de la prosperidad es un sistema mundano, básicamente diabólico, que básicamente quiere resumir el Evangelio en relación a que si tú estás con Dios, entonces tú automáticamente tienes que ser rico. Y tú tienes que tener dinero. Y si no tienes dinero, entonces confiesa tu pecado. Confiesa tu desobediencia. La realidad, hermanos, es que al escuchar nosotros esa narrativa, al escuchar nosotros esa retórica, simplemente para nosotros como que no va con nosotros. Entonces pensamos en prosperidad y como que prosperidad, como que no, ¿me entiende? No deberíamos ni siquiera de mencionarla, porque ya están todos los demagogos afuera hablando del evangelio de la prosperidad, y si tú no eres próspero, entonces hay pecado, hay desobediencia, y entonces es una situación tóxica, terriblemente tóxica. Pero la realidad, hermanos, es que hay categorías en la Escritura que nos hablan acerca de la prosperidad. Esto, hermanos, es como cuando usted está bañando a su niño en la bañera, ¿no? Está tiernito y entonces el agua tiene jabón y champú y el agua está sucia. Y entonces tiramos con el agua el niño. Y entonces no queremos tirar el agua con el niño. Está bien, tiremos el agua, pero no tiremos al niño. El niño de la prosperidad es escritural. Está en las Escrituras. Hay tal concepto como prosperidad en las Escrituras. El problema de la prosperidad es tratar de entender la prosperidad a la luz del mundo y a la luz del cristianismo popular que propaga esa idea del evangelio de la prosperidad. Pero si usted toma las categorías y usted toma la Escritura y usted mide la Escritura, el concepto prosperidad, a la luz de la Escritura, prosperidad no es necesariamente mala. Prosperidad tiene su lugar. Y el pasaje que acabamos de leer tiene que ver con eso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Tirar también? Porque prosperidad. Nosotros nos ponemos nerviosos, prosperidad, entonces no queremos estar asociados con los demagogos de nuestro alrededor que proclaman un evangelio de la prosperidad. No queremos estar, entonces no usamos prosperidad, lo último que queremos proclamar y queremos decir en nuestros labios, no queremos prosperidad. Por la asociación, y no queremos asociarnos con los abogados del evangelio de la prosperidad. La realidad, hermanos, es qué es lo que hacemos nosotros con estas categorías que encontramos en la Escritura. Hermano, mi proposición es entender no solamente la prosperidad, pero entender la prosperidad de un punto de vista bíblico, entenderla de un punto de vista conforme a las Escrituras. Y entonces vamos a tratar la manera de, hermanos, abrazar este pasaje bíblico y tratar la manera de aprovechar este pasaje bíblico a lo más que nosotros podamos. Es vasto, es ancho el pasaje, el párrafo es grande, pero vamos a tratar la manera
de aprovechar lo que nosotros podemos aprovechar. Dice la palabra de la siguiente manera: pero esto digo. El apóstol Pablo comienza su párrafo diciendo, pero esto digo. Esto digo. Ahora, esa frase de esto digo, tuto de, básicamente es una frase, dice esto digo en español. Por ejemplo, utilizan un verbo que simplemente no está ahí. Básicamente la expresión tuto de es básicamente un pronombre y una conjunción. Y es una conjunción que se puede interpretar como una conjunción continuativa o contrastiva. En este caso yo creo que, ¿me entiende? Es la Reina Valera lo contrasta, pero yo creo que no es un contraste. Es una continuación de un argumento que viene trayendo. Ahora, en el original no hay, por ejemplo, lego. El verbo lego no existe ahí. Es solamente esa frase tuto de, que básicamente, ¿cómo vamos a tratar eso? Y hay versiones que lo tratan de diferente manera. En inglés, por ejemplo, lo tratan y lo traducen de la siguiente manera. Usualmente, casi en general, lo que dicen, la manera en cómo lo traducen es "This is the point". Este es el punto. Por eso yo creo que de, la conjunción de, no se debería de traducir como una conjunción de contraste, sino como una conjunción de continuación. El argumento está avanzando. Entonces lo que el apóstol Pablo básicamente está diciendo, este es el punto de todo el argumento que hemos venido tratando. Capítulo 8. Acuérdense que el capítulo 8 y el capítulo 9 es un todo. Y entonces está continuando el argumento, y yo creo que en este versículo 6 él está concluyendo el argumento. Está concluyendo el argumento que ha venido trayendo del capítulo 6, del capítulo 8, y entonces básicamente está diciendo, todo lo que hemos venido hablando desemboca aquí. Todo lo que hemos venido tratando tiene que ver con este argumento, este párrafo significativo, importante, que es altamente aplicativo. Y entonces mire lo que dice, 2 puntos, dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, siembra, dice generosamente, generosamente también, dice, segará. En otras palabras, establece acá un principio importante, y es un principio que tiene que ver con una imagen, es la imagen de la siembra. Pero el principio está establecido. Y entonces, ¿qué es lo que hace después el apóstol Pablo? El versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Hermanos, cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón. Dice el versículo bíblico, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está aplicando el principio de la siega, el principio de la siembra, el principio de la imagen de agricultura, la está aplicando a cada uno de los miembros de la iglesia. O sea que este no es un asunto de que usted es un agricultor, usted es un cristiano. Y en base, en capacidad de cristiano, usted puede aprender de la siembra, puede aprender de la agricultura, el principio que lo vamos a ver en unos momentos. Y luego después aplica, después de que ha establecido el principio de la siembra, luego después lo aplica en el versículo 7. Y mire qué interesante lo que el apóstol Pablo hace. Dice el versículo, dice cada uno de como propuso en su corazón. Dice no con tristeza ni por necesidad, porque. Y entonces dice porque, y el versículo 8 es y. Usted se da cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Establece el principio, aplica el principio y luego después explica el principio. Ahora, ¿no cree usted que, digamos, en lógica, digamos, si usted aplica, por ejemplo, la ciencia de la lógica, debería tal vez de hacer, establece el principio, explica y luego después aplica? No para Pablo. Pablo básicamente, esa es la realidad, hermano, de seguir nosotros seguir al autor. ¿Qué es lo que está haciendo el autor en ese párrafo? Busquémoslo, rastreémoslo, tratemos la manera de ver donde él se mueve, nosotros nos movemos. Y entonces el primer movimiento que hace es establecer un principio. Número 2, aplica o implica el principio. Y número 3, explica el principio, que para el apóstol Pablo es lo más importante en la economía de Dios. Lo más importante que, si usted observa, comenzando con el versículo 7,
lo que establece es el por qué nosotros debemos de dar. Usted se da cuenta que los del Evangelio de la Prosperidad, los demagogos que están allá, piénselo, háblelo, clámelo. Dios está forzado a hacerlo rico. La mentalidad de ellos no es dar a la manera de Dios. Ellos dan, pero no a la manera de Dios. No con los motivos con que Dios desea que nosotros demos. Eso nos distingue enormemente. ¿Por qué dan en el movimiento de la prosperidad? ¿Por qué dan? Oh, porque yo quiero tener más. La idea es enriquecimiento, la idea es su nombre, mi nombre, no es el nombre de Dios. Para el apóstol Pablo, el motivo es diferente. El motivo es completamente diferente. El motivo no es, la idea, la mentalidad de Pablo no es para que su nombre sea exaltado y que la gente diga, wow, qué hombre. Imagínese usted la mentalidad del mundo, por ejemplo, aún de muchos cristianos. Si usted tiene dinero es porque Dios lo ha bendecido. Hombre, si nosotros vamos a poner como base ese principio, entonces el Chapo es uno de los más bendecidos por Dios, porque es el tercer hombre más rico en el mundo. Tiene dinero, bendecido por Dios. No va una cosa con la otra. Solamente porque usted tiene, no quiere decir de que hay bendición de Dios. Pero por el otro lado no podemos negar bajo ningún punto de vista que Dios está interesado en la prosperidad genuina, auténtica, divina. Hay tal cosa, existe tal cosa. Y comienza a definirse en el motivo del corazón. La razón de por qué usted y yo damos. Y el apóstol Pablo invierte, la mayor parte de su argumento lo invierte en pensar en las razones, los motivos por qué nosotros damos lo que damos. Eso nos distingue increíblemente. Cuando nosotros pensamos de los motivos, entonces comenzamos nosotros a pensar en otras alternativas. En otras palabras, si nosotros deseamos ser, como dice la Escritura, dadores alegres, necesitamos nosotros entender estos movimientos que estamos observando en el pasaje. Número 1, ver ese principio estipulado. Número 2, el principio implicado o aplicado. Y número 3, vamos a ver, es principio explicado. Explica que tiene que ver con los motivos con que nosotros damos lo que damos. Número 1, si usted observa ese principio estipulado. El principio es sencillo. El principio viene de la imagen del cultivo, la siembra, el agricultor. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también dice generosamente segará. ¿Qué es lo que no entendemos de ese pasaje bíblico, de ese principio? Todos lo entendemos, ¿no es cierto? Todos entendemos que si nosotros sembramos escasamente, no estamos esperando una siega abundante. No hay donde sacarle. O sea que el principio es increíblemente sencillo. Ahora, el principio es introducido en el versículo 6. Ahora, si usted observa, el versículo 6 está aquí. Este es el versículo 6. Pero si usted se da cuenta, esa misma imagen es básicamente desarrollada a través de todo el argumento. Mire, por ejemplo, el versículo 10. Dice el versículo 10. Y el que da semilla, semilla, al que siembra y pan al que come, dice, proveerá, multiplicará vuestra sementera, your harvest, lo aumentará. Dice que aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, eso tiene que ver con el principio de la siembra. El principio de la siembra. El principio de la siembra es introducido en el versículo 6, pero usted se da cuenta que no es dejado en el argumento, no ha sido dejado. Es discutido, es desarrollado. Ese concepto de la semilla, el que siembra, sementera, el fruto, esa idea de la siembra, el que ciega, eso es increíblemente sencillo. El principio básicamente es lo siguiente: escasa siembra, escasa ciega. Si hay poquita siembra, no podemos estar esperando mucho.
Si hay abundante siembra, chances are, la probabilidad básicamente es que vamos a tener una abundante siega. Nosotros no podemos dejar de entender eso. Imagínese usted, tal vez usted, yo nunca he sido partícipe, por ejemplo, de la agricultura, nunca, de los nunca, pero yo entiendo ese principio. Imagínese usted para el apóstol Pablo en su generación, hombre, la siega era un asunto, ¿me entiende? El mundo era una cultura agrícola. Ellos entendían perfectamente que si sembraban una semillita no iban a estar esperando no, pero si multiplicaban, entonces había más. Es básicamente algo básico. Tiene que ver con el principio de prosperidad. Escasez. No puedo yo estar esperando. Yo siembro algo, no puedo estar esperando una gran siega cuando sembré básicamente poco. Eso no lo podemos nosotros. No lo podemos evadir. Es un principio increíblemente básico. Y este principio básico el apóstol Pablo lo implica en el versículo 7. Y el versículo 7 comienza diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire qué interesante, cada uno dé. O sea que cuando uno da, cuando usted y yo damos, es como el agricultor que va a venir y entonces va a sembrar semilla. Entonces, en ese sentido, todo cristiano es un agricultor. Todo cristiano está sembrando. Siembra o escasamente o siembra abundantemente. O sea que Pablo lo está diciendo, el principio de la siembra lo establece y luego después lo aplica y dice, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, cada uno, porque tú no vas a dar como da el otro. Cada uno dice, yo no voy a dar como da la familia tal, yo voy a dar a la manera en cómo Dios me haya prosperado. Si Dios te ha prosperado abundantemente, vamos a dar, pero sigue siendo un asunto del corazón. Yo lo voy a dar como yo propuse en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la economía, él dice, por ejemplo, en el capítulo 16, dice, cada uno ponga parte como Dios le haya progresado. Dice, cada uno va a poner aparte y dice, cada primer día de la semana y cuando yo llegue, dice, no se van a recoger ofrendas. En otras palabras, lo que está diciendo, mira, yo no quiero que mi presencia sea un estorbo, que tú vayas a dar porque aquí está el apóstol Pablo. No. Tú lo das como propusiste en tu corazón. No lo vas a dar porque el hermano dio $200, yo tengo que dar $201 para que la iglesia sepa que yo soy el que doy más. Absolutamente no. Absolutamente no. No vamos a dar a esa manera. Vamos a dar a la manera de Dios y va a ser individual. Y no solamente individual, pero dice el versículo bíblico como propusimos en nuestro corazón. Y no lo vamos a dar con tristeza, ni lo vamos a dar por necesidad. No, en nuestra mente no es porque hay una necesidad. No lo vamos a dar, si ve el pasaje bíblico, ni por tristeza, una pena porque dio $1, una tristeza en el corazón. Absolutamente no, dice Pablo. Esa no es la manera de dar. La manera de dar, dice el versículo bíblico en la frase de explicación, Dios ama al dador alegre. Un dador alegre es un hombre que ha entendido, Dios me ha bendecido de esta manera. Tal vez no tendré los millones, ni tampoco estoy en la otra situación. Dios me ha bendecido de esta manera. A la manera en como Dios me haya progresado, yo voy a dar. Y voy a dar como yo propuse. Y no hay tristeza relacionado con eso. No hay tristeza, sino que dice el versículo bíblico, tampoco es por la necesidad, porque hay una necesidad. Imagínese usted que usted dé a su familia, por ejemplo, da a su familia por la necesidad que tienen.
No da con gozo, sino por necesidad. Mira, aquí está vieja el cheque, porque mira, si no andas toda hecha pedazos ahí arrastrada. Qué terrible, qué ofensa, ¿no es cierto? Usted no da por necesidad. Usted da como un dador alegre. Hay alegría. La palabra tiene que ver con hilarious. En inglés es la palabra. Hilarious tiene que ver con hilarious. Tiene que ver con gozo. Y no se puede contener la realidad de que hay gozo por poder dar a la manera de Dios. Hay abundante alegría en el corazón y se desborda generosamente. Se desborda no escasamente. Aprender a sembrar y a sembrar abundantemente. Y ve usted que la razón que da es porque Dios ama al dador alegre y al dador triste lo ama Dios. Bueno, lo ha salvado por lo menos. ¿No es cierto? Por lo menos lo salvó. De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, nos ha amado. Pero usted se da cuenta que aquí hay una singularidad para con el dador alegre. Hay una singularidad. Dios ama al dador alegre en una manera especial que no ama a un mezquino. A un mezquino no lo ama así. No lo ama. Dios ama al dador alegre. Increíble. A mí, tremenda idea, porque aquí está explicando básicamente, está explicando este concepto. Vea usted, dice el versículo 7, porque aquí está la razón. Dios, vea usted, ahí está Dios. Y no solamente está Dios en esa conjunción, pero Dios, y aquí está Dios también al final. Usted se da cuenta que esta triada que usted ve acá, esto que usted ve, no es accidental. Por un lugar, por una manera, Dios no solamente es el principio, pero Él es el final. De nuestra economía, Él no solamente el que provee, pero Él provee para su gloria, para la gloria de Él. Él es el que inicia y con Él termina todo. El argumento del apóstol Pablo es increíble porque en esa explicación comienza a establecer el motivo por qué nosotros damos. Ahora, en el primer sermón que dimos en esta serie, yo hablaba que no tenemos ningún problema, ninguno de nosotros deberíamos de tener problema si alguien se da cuenta que nosotros damos, si alguien se da cuenta cuánto damos, no deberíamos de tener ningún problema al respecto. En el Antiguo Testamento nosotros leímos en ese sermón episodios donde Salomón, por ejemplo, él da, y no solamente la Biblia habla que dio para el templo, pero nos dice cuánto dio. Y no solamente cuánto dio, usted se da cuenta que en la historia nosotros podemos ir a la historia y ver, Salomón dio, y no solamente dio la cantidad que dio, y nosotros vemos a todos los representantes de las tribus, de las 12 tribus, cada uno de ellos no solamente dieron, pero nosotros sabemos cuánto dieron. O sea que nosotros no tenemos ningún problema. Ok, dar, que alguien sepa que yo doy, ningún problema. ¿Y cuánto da? Ningún problema. El problema, ¿sabe dónde está? El problema es en el motivo. ¿Por qué nosotros damos lo que damos? Por ejemplo, hay gente que usted entra a iglesias, por ejemplo. En nuestra iglesia no acostumbramos eso, pero yo no tendría ningún mayor problema. No estoy completamente convencido. Pero usted entra a iglesias, por ejemplo, donde, por ejemplo, la banca número 2, hay una plaquita ahí, dice, donada por la familia tal. La otra, donada por la familia tal. Y entonces, una plaquita metió toda esa banca. Y en una ocasión, por ejemplo, llegamos, mi esposa y yo, íbamos con mi familia, estábamos en otra ciudad y llegamos a una iglesia y entonces nos sentamos en una banca que pertenecía a la familia Smith. Y nosotros, mi nombre es tiene la S, pero de Smith a Sánchez, no como. Y entonces la señora vino y me dijo, no, this belongs to my family. Ok, me tuve que mover, me fui a la banca que no tenía nombre. Yo honestamente, yo digo, yo no tengo ningún problema poner, por ejemplo, usted va a iglesias donde, digamos, usted entra al edificio y hay una plaquita que dice
este edificio fue donado por la familia tal. Yo no tengo ningún problema. Yo no tendría mayor problema. La familia tal fue dadivosa. Murió la doña tal, quien quiera que sea, ¿verdad? La hermana, quien quiera que sea. Y en lugar de, ¿me entiende?, hacer otra cosa, ¿me entiende?, un edificio para la gloria de Dios. Yo no tengo ningún problema. ¿Sabe cuál es mi problema? Y yo creo el problema en la Escritura es el motivo. ¿Cuál es mi motivo? La plaquita. Que todo el mundo aplauda y que diga, wow, mira el hermano tal. La hermana, mira qué dadivosa. A mí, eso es lo que nosotros andamos buscando. Usted se da cuenta, se recuerda usted el argumento del Señor Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo. Dice, cuando vosotros oréis, no seáis como los hipócritas. Cuando deis, no seáis como los hipócritas. Cuando ayunemos, no seamos como los hipócritas, porque los hipócritas dice que hacen tocar, dice trompeta, y le dicen a todo el mundo, estoy ayunando, estoy dando, estoy orando. Y entonces dice que lo hacen para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estaban haciendo las cosas por el aplauso, ahí está. Ya les dieron el aplauso, ya, suficiente. Dice que no tendrán recompensa de mi Padre que esté en los cielos. O sea que perdieron la recompensa por la hipocresía de sus corazones. O sea que el problema no es si nosotros damos o, ¿me entiende?, apareció una plaquita por ahí, ¿me entienden? El problema nuestro es por qué nosotros hacemos lo que nosotros hacemos. Y entonces es lo que comienza a discutir el apóstol Pablo. Y yo creo que es lo más importante para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo lo más importante es nuestro motivo. No es entender el principio de la siembra. El principio de la siembra hasta un inconverso puede entenderlo. No tiene ningún, aplicarlo como creyente. No tenemos ninguno por el principio de la siembra, ninguno dice, por necesidad, ninguno por tristeza. Cada uno como propuso en su corazón. Dice, Dios ama, dice, al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y entonces comienza el apóstol Pablo a discutir las razones de por qué, hermanos en Corintio, hermanos en Berea, por qué nosotros debemos de dar. Y si usted se da cuenta, dice el versículo número 1, porque Dios ama, Dios ama. O sea que está hablando del amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios, y no solamente el amor de Dios, pero dice el versículo bíblico, mire lo que dice, y vea usted que el amor de Dios va acompañado también. Cuando el amor de Dios está presente, hay un elemento concreto. El amor de Dios es hasta cierta manera abstracta. De tal manera amó Dios al mundo, concreto, dio a su Hijo unigénito. En este caso dice el versículo, Dios ama, abstracto, y poderoso es Dios para hacer que abunde ¿en quién? En vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. Ese es el factor Dios. El factor Dios tiene que ver con el amor de Dios y un atributo más, el poder de Dios. El poder de Dios que no limita el amor de Dios. Cuando Dios ama, Él nos habilita. Lo que usted y yo nos separa, algo que usted y yo necesitamos entender, que no entiende el evangelio y la prosperidad, es para mi nombre, lo hago para que Dios me dé más y que mi nombre crezca. El cristiano dice, no. Dios me ama, me habilita para que yo busque oportunidades a mi alrededor y que yo abunde en gracia. Y que al final del día la gloria sea para Dios y que no sea para usted ni para mí. Por eso yo creo que cuando usted da en anonimato,
Nadie sabe. Si alguien se dio cuenta y alguien sabe, it's okay. Bíblicamente usted no tendría que tener ningún problema. Pero este es un asunto del corazón. Este es un asunto de motivo. ¿Por qué nosotros estamos dando lo que nosotros estamos dando? Dios me ama a mí y me ha habilitado. Y usted se da cuenta que cuando está esta triada, usted está consciente del factor Dios tan predominantemente que la gloria es a Dios. Y entonces Dios ama al dador alegre que busca oportunidades, porque Dios lo ha habilitado. Dios poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Y entonces lo que usted observa constantemente, hermano, lo que usted observa es esto. Cuando usted lee el vocabulario en el Antiguo Testamento y dice la Escritura, probadme en esto, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos. Dios nos prueba. Dios lo prueba a usted, a mí, y Dios nos prueba y nos pone en nuestro poder $1,000. Aquí le va, hermana Carlita, aquí le va $1,000. Al hermano Alex, aquí van $5,000. Hermana Enza, aquí hay $10,000. Y entonces con esos $10,000 nos volvemos nosotros locos. Y entonces compramos el carro, le compramos ropa a todos los niños, hasta el abuelo, el tío, todo el mundo. Que sepa todo el mundo que yo, de todas maneras, yo tengo dinero. Y andamos diciendo nosotros al medio mundo ahí, compramos el bote, compramos todo. Dios nos prueba. Y Dios nos dice, ¿tú te das cuenta de lo que tú estás haciendo? Es tu nombre. Es más, usted se da cuenta que en la economía de Dios hay un concepto como el diezmo. El diezmo no debería de ser una obligación. El diezmo debería de ser un punto de comienzo. Que básicamente lo que Dios dice, mira, quédate con el 90%. Eso es mío, quédate. Mira, de ese 90% con que yo te voy a abundar, yo te voy a amar a ti, al amor. Dios ama al dador alegre, a ese dador alegre. Dios es poderoso para abundar en él, habilitarlo para que este dador alegre pueda ver alrededor y pueda buscar las oportunidades que Dios quiere suplir a través de él. Hay hermanos que no tienen esa capacidad y siempre van a ser pobres, siempre van a estar como nosotros decimos, coyol quebrado, coyol comido. Siempre. ¿Y cuándo van a salir de esa miseria? ¿Cuándo? El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, mire lo que hace el apóstol Pablo. Dice, habla del amor de Dios, habla del poder de Dios que abunda en nosotros a fin de que, teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, no solamente la necesidad, sino suficiente para que abundéis en toda buena obra. Y mire lo que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo está escrito? El apóstol Pablo dice, ¿cómo está escrito? ¿Hacia dónde se mueve Pablo? Pablo se está moviendo hacia las Escrituras. O sea que esto que estamos argumentando, hermanos en Corintio, está escrito. Esto no es un asunto nuevo. Esto no es una innovación que el apóstol Pablo está introduciendo. Esto que nosotros estamos hablando del principio de la siega, la siembra, ese asunto
principio, esa imagen de la agricultura, que en cierta manera cada cristiano es un agrícola. La realidad de que Dios ama al dador alegre, lo habilita para que dé más abundantemente. Ese asunto lo leemos en el Antiguo Testamento. ¿Y se recuerda a dónde lo leemos? Esta mañana lo estábamos disfrutando en la oración. Esta mañana estábamos disfrutando el Salmo 112. El capítulo 112 es precioso. Y usted recuerda que el capítulo 111 y el 112 van de la mano. Están básicamente casi atados. Atados no solamente en estilo, acróstico, abecedario hebreo, acróstico, abecedario hebreo. Los dos gozan de el mismo estilo literario. Pero no solamente eso, temáticas van una con la otra, van hilvanadas una con la otra. Lo precioso es que en el Salmo 19, lo que el salmista resalta es la obra de Dios, las obras maravillosas de Dios que se ven concretamente en el hombre que teme a Jehová, que se deleita en sus mandamientos. A este hombre que teme a Jehová, que se deleita en los mandamientos, el Salmo 111 dice que Él le provee. Y en el capítulo 112 encontramos nosotros no el Dios todo proveedor que hace todo a su manera, pero encontramos al hombre que teme a Jehová. Y uno de los rasgos del hombre que teme a Jehová es: Él es prosperado, Él es generoso, Él es estable y Él busca oportunidades para dar. Busca oportunidades para dar. Dice que da a los pobres. O sea que esto que estamos leyendo, si nosotros ponemos atención al Antiguo Testamento, ahí encontramos ese principio. Ese principio es reiterado. El apóstol Pablo está trayendo el Antiguo Testamento con toda autoridad y les está diciendo: hermanos, este principio de dar a la manera de Dios es bíblico. Este es dar conforme a las Escrituras, como está escrito. Esto que estamos hablando es la manera de Dios. Es la manera de Dios que procesa el dar con el factor Dios. Dios me ha amado, Dios me ha habilitado para poder buscar oportunidades y poder bendecir. Esta semana pasada yo identifiqué una oportunidad. Esta semana escuché a esta persona hablar, ¡pum! Se me prendió el foco y le dije al Señor: Señor, ¿cómo tú me puedes habilitar para bendecir a este hermano? Para mí un privilegio enorme. Yo creo que todos los que estamos acá, todos los creyentes, dadores alegres, todos deberíamos de tener de alguna manera nuestro presupuesto. Entran $100, entran $1,000, entran $5,000, tal vez le entran $10,000 a usted cada semana, cada mes. Es que le entre lo que le entre. No importa, ¿ok? Usted tiene que pagar su mortgage y usted tiene que pagar la comida y usted tiene y el calzado y todo. Ok, muy bien, tiene que pagar todo, está bien. Pero de alguna manera usted en su presupuesto, usted tiene una cláusula que dice, hay una cláusula que dice: esta es mi fe. Pagar los biles los inconversos lo hacen. Usted se da cuenta que los ateos lo hacen. Si el ateo no cumple con eso y no paga la luz, le quitan la luz. Los ateos lo hacen. ¿Y qué diferencia hay del ateo a usted? El creyente tiene conciencia del factor Dios. Él es el comienzo. Él
me ama. Él me habilita no para mi nombre, no para que el mundo lo aplaude, no. Es para que usted sea un instrumento en las manos de Él. Eso es lo que leemos, no solamente acá. Eso para nosotros no debería ser raro. En un argumento diferente, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice lo siguiente. Mire lo que dice en este argumento. Este pasaje, en el capítulo 3, por ejemplo, hay este argumento. Dice Pablo, por ejemplo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Todo lo que usted es servidor de Dios. Usted, ya sea que esté en la capacidad de plantador, usted es el que riega, no importa. Alguien, por ejemplo, dijo, yo planté y Apolos la regó. No importa si la regó o no la regó. Al final del día, Dios es el que da el crecimiento. Y dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios es el factor, porque solamente Dios es el que da el crecimiento. Él es el que, para nosotros eso es lo correcto, eso es lo esperado, esa es la realidad. Porque eso es lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Termino brevemente con esta. Es excelente. Mire usted estos conceptos en el Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, vea en el capítulo, por ejemplo, del libro de Proverbios. Honra a Jehová con todos tus bienes, las primicias de todos tus frutos. Y dice que serán llenos tus graneros. Hermano, eso es prosperidad. Cuando usted entiende el factor Dios, dice el capítulo 11 de Proverbios, a quienes reparten y les es añadido más, a quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también, dice, será saciado. El que busca maneras de cómo saciar, dice que él también será saciado. Yo creo que el Señor va a obrar, porque el alma generosa, dice la Escritura, será prosperada. Cuando yo veo a un hombre o una mujer que es un dador alegre, lo primero que yo le digo al Señor es, Señor, bendice el corazón de este hombre. Algunos de ustedes no saben que yo oro por cada uno de ustedes, especialmente hombres, mujeres. Ustedes, yo no tengo que mencionar un nombre, ni quiero mencionar un nombre. No quiero mencionar un nombre, no lo quiero mencionar. Pero usted sabe su situación y usted sabe si usted es un dador alegre. Y en la congregación nosotros tenemos hombres y mujeres que son dadores alegres, que reconocen el factor Dios, que reconocen que Dios les ha amado, que Dios les ha habilitado y buscan oportunidades de dar. Hermanitos lindos, este es el patrón. El alma generosa será prosperada. Esa prosperidad no va a venir de la iglesia, no va a venir mía, no es mía. El Señor obra. Por eso dice la Escritura, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Pudiendo hacer mucho, usted le dice, voy a orar por ti. No. Ese es Santiago. Absolutamente no. Por eso la Escritura nos enseña en el último libro del Antiguo Testamento, traer todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. ¿Y qué es esto? Nuestra economía con la iglesia del Señor, con la casa del Señor. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es la manera de Dios. Alguien me preguntó hace un tiempo atrás
si un pastor debería de diezmar, si un pastor debería de dar. ¿Cómo es posible que alguien pueda entretener esa pregunta? Usted no quiere ser generoso, pastor, líder. Usted que me escucha, no importa dónde esté, pastor que usted me esté escuchando. ¿Cómo podemos hacernos nosotros esa pregunta? Nosotros deberíamos de ser los primeros en ser almas generosas, que buscamos oportunidades para dar abundantemente, porque nosotros queremos ser amados por Dios, habilitados por Dios, para estar listos y suplir necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué no inclina su rostro en este momento? Amantísimo Padre, Señor, yo quiero darte las gracias, Señor, por los dadores alegres de tu iglesia. Si tu iglesia está en pie, Señor, hasta este momento, es porque tú has usado hombres y mujeres fieles, Señor. No es por los números, sino hombres, mujeres que fielmente han aprendido a dar a la manera de Dios, considerando el factor Dios. El motivo no es nuestro nombre, sino tu nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Y Señor, yo quiero rogar en el nombre de Jesús que tú nos des, Señor, la capacidad de aprender, Señor, de ese principio tan sencillo de la siembra. Que podamos entender, Señor, que somos en cierta manera sembradores. Y no queremos, Señor, hacerlo escasamente. No queremos dar por fuerza, por necesidad. Queremos separarnos de esas categorías. Queremos hacerlo con corazones alegres, sabiendo de que tú nos has amado tanto, que nos has habilitado. Y queremos ver a nuestro alrededor. Y queremos buscar oportunidades. Señor mío, yo te bendigo. Señor, yo te glorifico. Te doy, Señor, a ti el honor y la gloria, porque tú eres y te manifiestas. Y Señor mío, quiero suplicar, Padre bendito, por aquellos que todavía no han aprendido el principio de la economía de Dios. Yo quiero, Señor, rogar en el nombre de Jesús, de que tú, Señor, nos muevas, Señor, a ser dadores alegres. Dadores alegres que entendemos el factor Dios. Tú nos amas, nos abundas para que nosotros podamos estar habilitados. Señor, bendice tu iglesia y gracias, Señor, te doy por hombres y mujeres que hacen, Señor, de este lugar, de tu iglesia, un lugar donde podemos, Señor, preocuparnos por exponer tu palabra, crecer en tu palabra. Nuestro interés no es dinero, sino probarte, Señor, a ti y probar de que tú eres, Señor, un Dios amoroso, poderoso, que te manifiestas en maneras específicas. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por tus bondades. Señor, muchísimas gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.